Sean bienvenidos a un nuevo programa de Enfocada en Online. Hoy platicaremos sobre el gobierno corporativo empresarial. El gobierno corporativo es un tema de discusión que se extiende cada vez más en las empresas mexicanas, porque cada vez más los inversionistas exigen a las empresas tener mejores procesos de gestión de riesgos y ser más eficientes en la toma de decisiones. En México, solo las compañías que cotizan en bolsa tienen la obligación de contratar consejeros independientes para que participen en los consejos de administración, aunque cada vez más empresas medianas comienzan a estructurar órganos de especialistas que les ayudan a definir sus estrategias de crecimiento a largo plazo. Existe una creencia de que un gobierno corporativo es un consejo de administración compuesto por varios comités. Efectivamente, estos comités son necesarios, pero ellos solos no pueden generar una estructura eficiente de un gobierno corporativo, como tampoco pueden hacerlo el Consejo de Administración. El número y la composición de estos comités cambia en función del tipo de empresa. Su objetivo, en general, es ayudar al Consejo de Administración a vigilar que la estrategia delineada se cumpla con eficacia y eficiencia. Además, existe una serie de herramientas como la gestión de riesgos y el control interno, de las que se vale el gobierno corporativo para mejorar la operación de la empresa y definir objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Pero, ¿cuál debe ser el perfil de los integrantes de la cúpula del gobierno corporativo? ¿Cuáles son los comités más comunes que hay en las empresas? ¿Qué ventajas aporta tener una estructura del gobierno corporativo bien definida? ¿Qué problema resolvería a tu empresa si se constituyera un gobierno corporativo? Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros, conduciendo este programa, el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, un invitado muy especial, un experto en la materia, el maestro José Antonio Suárez González. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Esto es Enfocada en Online. En esta ocasión vamos a platicar de un tema sumamente relevante en las corporaciones, gobierno corporativo. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Muy bien, como platicamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de gobierno corporativo, de cuáles son sus características, qué significa, dónde lo aplicamos, para qué sirve, para qué no sirve. Y tenemos un experto que nos va a platicar del tema, el maestro José Antonio Suárez González, quien es contador público, quien es maestro en fiscal también por la Universidad ISEP. Como siempre nos acompaña la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio. José Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente, Jaime. Saludos a Sandra y a Felipe. Gracias. Gracias. Y hoy vamos a platicar de gobierno corporativo, un tema que pareciera de moda, aunque es una cuestión que se ha utilizado durante mucho tiempo, quizás con otras denominaciones. ¿Qué es eso del gobierno corporativo? ¿Quién lo usa? ¿Para qué sirve? ¿Quién nos ayuda? ¿Cuáles son las características del concepto? Muy bien, muchas gracias, Jaime. Pues mira, el gobierno corporativo va ligado precisamente con, en algún momento dado, el deber ser de las empresas, ¿no? El deber, el cómo debe de funcionar una empresa desde todos los ámbitos, inclusive desde el órgano supremo, que es la Asamblea de Accionistas, hasta la persona de intendencia, ¿no? En toda esta gran etapa de los recursos humanos. Y precisamente a lo que se trata de hacer es cuál debe ser el correcto cumplimiento de las empresas, ¿sí? A veces como que nos quedamos muy aislados o nos quedamos muy encaminados a que una empresa únicamente funciona para ganar dinero y pagar impuestos. Como que nos quedamos en esa idea. Y hay muchas cosas que inclusive también debemos de considerar, porque de alguna manera creo que la esencia de una empresa, como todos lo sabemos, primeramente, ok, es obtener beneficios, ¿no? Obtener beneficios empresariales. Pero hay otra forma también de ver el negocio, que es el de establecer un fin social, un haber social, porque la empresa es lo que está haciendo. La empresa está, a través de la venta de sus bienes o servicios, generando satisfactores. Y esos satisfactores, hay un grupo de gente afuera, ¿verdad? Hay un grupo de gente que requiere de esos satisfactores.
Entonces empezamos a hablar de la calidad del producto, de la calidad del servicio y también del cumplimiento que debe de haber ante ello. ¿Por qué? Porque además ya también empezamos a ver áreas de responsabilidad dentro de la empresa que luego tristemente no se cumplen. Tenemos leyes adicionales, no nada más tenemos las leyes fiscales, ¿verdad? Tenemos leyes como la ley de la propiedad industrial o la ley general de sociedades mercantiles o el Código Civil, ¿verdad? O el Código Mercantil, donde precisamente hay otras disposiciones que regulan ese correcto cumplimiento. Y que ahora precisamente me paso un poquito al ámbito fiscal, porque precisamente ahora ya las nuevas tecnologías de la información, en el que la propia autoridad, a través de todo este cambio que ha habido en los medios de la contabilidad electrónica, de los comprobantes fiscales, etcétera, pues ahora ya ha cambiado también su estilo de trabajar precisamente en relación con ese correcto cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas. Un poco apegado a lo que menciona el propio, por ejemplo, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, donde nos señala que es el concepto de contabilidad. Y a lo mejor nos quedamos en la idea de que, bueno, es el diario o el mayor, etcétera, y no, habla de una serie de documentos que forman parte de la estructura empresarial. Y una de las que considero muy relevantes son los libros sociales, que esos de alguna manera permiten, ¿verdad?, inclusive la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Lo que se ve en un libro de actas, lo que se ve en un libro de registro de accionistas, lo que se ve en un libro de registro de utilidades, y que en algún momento dado la propia disposición en materia mercantil, como es la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues obliga a la empresa a levantar siempre una asamblea ordinaria de accionistas, por lo menos una al año, que es donde además que se aprueban, pues nada más los resultados del ejercicio anterior, ¿no? ¿Y qué se va a hacer además con los resultados? Si se va a repartir el dividendo, si se va a capitalizar, si se va a meter algún proyecto de inversión, etcétera. Es decir, hay una parte legal muy importante dentro de las empresas que tristemente no se lleva. ¿Por qué? Porque nos volcamos a cumplir otro tipo de obligaciones. Y creo que eso ya también es un asunto delicado en función de las nuevas obligaciones que hay ya en esta materia. Entonces, si lo pusiéramos en unas cuantas palabras, ¿cómo hacemos un gobierno? ¿Qué es un gobierno corporativo? ¿Cómo lo conformamos? ¿Cómo comenzamos a conformarlo? Sería manejar el correcto cumplimiento de la empresa desde toda la estructura, inclusive organizacional, a través inclusive de comités internos de la empresa, los famosos comités de auditoría, que precisamente lo que ayudan es a ese correcto cumplimiento, ¿verdad? Pensar en los diagramas de flujo, pensar en esas situaciones que nos permiten en algún momento dado, pues abarcar esa situación, ¿no? El hecho de establecer que a través de esos comités se estén haciendo todos los controles que se requieren para que precisamente todo el cumplimiento se vaya dando en función de aprobar precisamente todos estos procesos, ¿no? Entonces, nos hablas del gobierno corporativo, nos hablas de un vínculo muy estrecho con el cumplimiento de normas, con el cumplimiento de valores incluso que se tiene que dar dentro de las empresas. Y además lo vinculaste con un tema que me parece de suma importancia hoy, sobre todo porque es un tema que está a la luz de toda la gente, que es la responsabilidad social. Yo ofrezco un producto, ofrezco un servicio, ese servicio va a permear a la sociedad y además eso me implica una serie de valores, pero esos valores, según lo que nos comentas, tienen que permear a toda la organización y también lo comentabas y lo hacías muy bien. Decías desde la cabeza de la empresa hasta la última persona de la misma, la que tiene las responsabilidades más importantes y las que tienen menos actividades y no tantas responsabilidades, tienen que estar enterados perfectamente. ¿Cómo comenzamos a implementar este tipo de esquemas de gobierno corporativo? ¿Cuáles son las responsabilidades? Porque además hay un tema de moda y además sumamente importante es el tema reputacional en las empresas, que por efecto de la actuación indebida de cualquiera de las personas que participan en la organización puede verse afectado. ¿Cómo hacemos todo este vínculo? ¿Cómo hacemos Fíjate ese que conocimiento? tocas un tema muy importante y creo que, bueno, los que hemos tenido oportunidad de enseñar en aula, como que luego ponemos muy en tela de juicio esa materia de administración, como que decimos,
híjole, es de relleno y el profe es muy, muy cuate, etcétera, vamos a pasarla. Cuando la realidad es que esa es la esencia de la empresa, ¿verdad? El cumplir cabalmente, inclusive con todos estos procesos que tienen que ver, pues el establecer la planeación estratégica, la planeación táctica, un organigrama, un manual de procedimiento, políticas y procedimientos, cada una de las áreas, cuál es su perfil, qué perfil de persona necesitamos para los puestos, qué responsabilidades tienen en función de la conformación de ese puesto, cuáles son las obligaciones. Y permite que te interrumpa porque me parece un tema esencial, esta parte de ese conocimiento que a veces dejamos un poco de lado, y le dejamos importante, porque tengo que hacer un corte, Sí, y claro. después del corte, pero nos sigas platicando del tema. Estamos Claro. platicando de gobierno corporativo con el maestro José Antonio Suárez, quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, regresamos, José Antonio. Estamos platicando de todo esto que a veces incluso desde el aula debiera ser una cuestión formativa indispensable para los estudiantes y después para la gente que dirige una organización, porque desde la cabeza tiene que permear este conocimiento y este reconocimiento de valores. Y te interrumpía cuando estabas precisamente en ello. Sí, finalmente esta parte de tener todos los elementos, ¿verdad? Tanto técnicos, administrativos, gerenciales, etcétera, que permitan precisamente que cada quien asuma su verdadera responsabilidad, que cada puesto asuma cuáles son las consecuencias del trabajo mal realizado y que precisamente en esa función se adquiera esa nueva responsabilidad, porque aparentemente como que pensamos que bueno, el puesto es llego, cumplo, lleno, realizo y me voy. No, hay que cambiar inclusive las formas. Y esto se va dando precisamente por eso, porque todo lo que sucedió antes, ¿no? Recordaremos aquellas crisis del 2004 con Enron, ¿verdad? Con Parmalat, con Kimar, que pues se cayeron, ¿verdad? En tristes fraudes, ¿verdad? Porque precisamente se abusó de esa falta de controles, se abusó de establecer que, bueno, cada quien podía hacer lo que quería y pues las consecuencias fueron esas, ¿no? La pérdida de miles de millones de dólares, que en función de eso, pues nos damos cuenta que hay que retomar esta esencia. Nunca se debió de haber dejado y que ahora adquiere una doble responsabilidad porque como tú lo mencionaste, además de la responsabilidad social, las autoridades, y no nada más las fiscales, yo creo que todas en sí, pues ya están también volteando a eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cumplimiento social estás teniendo? Porque también en algún momento dado podría yo sancionarte. Y empezamos a ver elementos como la NOM 35, ¿verdad? Que tienen que ver con los efectos de estrés en el trabajo, ¿verdad? O la determinación inclusive de la documentación que se debe tener en una revisión fiscal, en el que además ya se pide otra serie de documentos, que se hacen cuestionarios ya también la propia autoridad de saber cómo estás funcionando además, ¿no? ¿Cuál debe ser tu operación óptima desde esa perspectiva? Pues para saber dónde estás ubicado. Claro, Sandra. Sí, muchas gracias. Con todo lo que nos ha comentado el maestro José Antonio, uno pudiera pensar que entonces este gobierno corporativo es 100% interno, ¿no? Ahí nada más quisiera que nos aclarara, maestro, ¿es
interno, puede ser externo, o podríamos llegar a tener un gobierno corporativo en el que pudiéramos tener parte interna y parte externa, con el fin de, obviamente, llevar a cabo todas las buenas prácticas empresariales. La recomendación, Sandra, es que puede ser, o debe ser interno, pero puede ayudarse de expertos en la materia desde el ámbito externo y hacer una especie de sinergia, ¿no? Definitivamente, no a veces se puede tener a lo mejor el conocimiento. Muchas veces los empresarios son excelentes vendedores de sus productos, excelentes vendedores de sus servicios, pero adolecen luego de estas prácticas y están en todo su derecho de poder contratar asesoría externa precisamente para ir limando, digamos, ¿verdad? Esas asperezas que pueda tener esa falta de controles que tiene la empresa. Muy bien, muchas gracias. Y plantear este tipo de temas normalmente tiene implícito una responsabilidad empresarial, lo acabas de mencionar, una responsabilidad de quien dirige, qué alcances tiene para él como beneficio, para que incluso lo contemplen como tal, el empezar a trabajar en gobiernos corporativos en donde siempre ha regido una ley personal, una ley familiar, en empresas donde normalmente no tenemos estructura y nacimos como pudimos y hemos vivido como nos han venido dando las circunstancias. Sí, a veces a lo mejor tenemos que hablar de una reeducación desde esa perspectiva, sobre todo pensando en las nuevas responsabilidades que tienen los accionistas, ¿verdad? Que tienen las áreas de dirección, las áreas de gerencia, porque ya hay responsabilidades dentro del funcionamiento de la empresa ante terceros, ¿no? Que inclusive pueden tener hasta consecuencias penales. Entonces, creo que la esencia, y sin asustar tampoco a los accionistas, creo que es partir de un procedimiento, ¿verdad? Que nos permita, sobre todo, entender que debe de tener un cumplimiento y que teniendo ese cumplimiento, ¿verdad? Le va a permitir al socio poder estar más tranquilo, sabiendo que la empresa está funcionando adecuadamente. Creo que por ahí debería de ser la idea. Claro, porque digo, hoy el entorno, hoy incluso las obligaciones, particularmente las de carácter fiscal, van a implicar respecto a ciertas actuaciones de los socios, de los accionistas, incluso en algunos de los casos, pueden existir sanciones de orden penal que pueden tener consecuencias en ese ámbito. Y por ello tendríamos que empezar a pensar en herramientas para poder implementar este gobierno corporativo. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para que nos platiques un poco de cuáles son las herramientas a las que tiene acceso un empresario para establecer este tipo de procedimientos. Estamos hablando de gobierno corporativo con el maestro José Antonio Suárez. Regresamos en un momento. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a platicar de gobierno corporativo con el maestro José Antonio Suárez, que nos hacía unos planteamientos interesantes respecto de esta adopción de valores donde no existan o de este reconocimiento donde ya existan, pero además de un planteamiento que tiene que hacerse tácito, explícito del concepto, más que tácito, explícito del concepto, porque, bueno, pues hay veces en que hay muchas cosas que ocurren, pero son la práctica las que van guiando esta situación. ¿Cuáles son las herramientas que podemos empezar a generar para el correcto cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades? Básicamente yo diría primero conocer a fondo la empresa, sobre todo, como mencionábamos,
cuál es inclusive desde su perfil de misión, de visión, de objetivos, porque a veces también inclusive los propios dueños lo desconocen, ¿no? Nunca ven a su empresa de aquí a 20 años, ¿verdad? ¿Dónde la ven ubicada? Si ya es una empresa que puede estar vendiendo de manera regional en distintas partes de la República, o si ya tiene posibilidades de exportar sus productos, porque a veces su mercado pues, ya está saturado, entonces piensan, o a veces, ¿no? Y hay que reconocer que tiene una como zona de confort, ¿no? Ya tengo un mercado cautivo, ya con esto me la llevo. Cuando además a lo mejor su capacidad instalada, pues a lo mejor es de un 70, 80%, y en el cual ese 20 podrían a lo mejor pensar en exportar, ¿no? Hay herramientas, el propio gobierno puede ayudar con su banca de desarrollo, y hacia la parte interna, pues establecer, como te decía, toda una serie de instrumentos que pueden ser los organigramas, los manuales de políticas y procedimientos, los perfiles de puesto, tabuladores de sueldos inclusive, porque a veces, oye, ¿cuánto quieres ganar? Pues tanto, pues ahí va, ¿no? Es decir, hacer de veras una estructura interna dentro de la empresa que permita conocer a fondo inclusive a cada persona cuál es la misión de la empresa y cuál es la responsabilidad de cada persona dentro de la empresa. Y sobre todo creo que involucrarlos de diversas maneras, inclusive desde toma de decisiones, a veces pues de las áreas de abajo es cuando se tienen mejores ideas y a veces no las toman en cuenta, pero creo que debe ser dentro de una globalidad de la empresa en el que se manejen estas herramientas. El acudir a expertos, creo que no está peleado tampoco esto, en áreas legales, en áreas fiscales, en áreas de ingeniería, si estamos pensando a lo mejor en una renovación de procesos, en cambio de activo fijo, etcétera. Es decir, hay una serie de herramientas que pueden ser muy útiles atendiendo a cada empresa en particular. Claro. Felipe, ¿qué opinas de todo esto del gobierno corporativo? Sí, doctor. Muchas gracias. Creo que el gobierno corporativo es un tema bastante importante porque ya como lo habían comentado, puede en este caso en algún momento tratar de, en este caso, de verificar y también de cumplir cierta normatividad. Sin embargo, una parte importante del gobierno corporativo, lo mencionaban, es precisamente el acercamiento de socios accionistas, con este caso con los administradores, representantes y apoderados legales, y también con altos puestos gerenciales y también para la implementación, en este caso, de normas y de su ejecución. Pero a lo mejor aquí un poco la pregunta es con el maestro, sería el gobierno corporativo, porque en un concepto tal vez dogmático se queda hasta ahí, es la relación únicamente entre estos altos gerenciales, por eso precisamente la idea de gobierno corporativo. ¿Se quedaría ahí o también abarcaría en este caso a otros puestos de la organización? Es decir, ¿se queda únicamente con lo que nos llega el gobierno corporativo, con esa implementación y las disposiciones para aplicarse? ¿O también tomaría injerencia en otros tipos de aspectos de la propia organización, también abarcando el gobierno corporativo? Es decir, en otro tipo de puestos y no únicamente se queda en los gerenciales. No, definitivamente, Felipe, coincido en que debe de permear hacia toda la organización. La estructura organizacional es un todo, ¿verdad? Finalmente funciona, como lo mencionaste, desde el área de los accionistas hasta la última persona que esté en el organigrama. Todos deben de tener, por ejemplo, los elementos del cómo opera la empresa, del cómo debe de funcionar y precisamente el conocer el correcto cumplimiento de cada una de sus obligaciones, ¿verdad? La persona, como te decía, sin demeritar, que está en intendencia, él tiene unas responsabilidades. Y el dueño de la empresa también tiene las suyas. Y así, precisamente en ese permeo de todas las posiciones, definitivamente sí debe de abarcar a toda la empresa. Sí, por supuesto. Pues, Antonio, en estos tiempos, muchas empresas están preocupadas por seguir con la cortina abierta, por volver a abrir la cortina, por miles de cosas que a lo mejor son sus principales preocupaciones y debe serlo. ¿Cómo convencer a una empresa de implementar un esquema de gobierno corporativo hoy, sobre todo desde el punto de vista de los beneficios que le puede traer consigo y del apoyo que le puede dar en lo sucesivo, pensando en que tiene implicaciones monetarias y bueno, hoy es un tema que mucha gente no va a querer trabajar? Sí, definitivamente coincido contigo. Además, creo que son grandes retos para las empresas
que inclusive muchas han tenido que tener un revulsivo de cambiar hasta de actividad, ¿no? ¿Cuántas empresas en algún momento dado no cambiaron su actividad esencial, ¿verdad? Su actividad principal, pues para vender cubrebocas, caretas, batas, etcétera, de alguna manera como un proceso de adaptación. Creo que no está mal. La cuestión es el proceso en el que se hace este tipo de cambios, que no se pierda la esencia de cubrir todos y cada uno de los requisitos de la empresa que mencionaba. Es difícil ahora también, ¿no? Es una circunstancia que además genera incertidumbre desde todos los puntos de vista, de salud, económicos, de funcionamiento, pero creo que es cuando más ahora debe de estar funcionando el gobierno corporativo precisamente para que a través de los procesos que haya internos, inclusive entrar a esta nueva normalidad, cómo vamos a tratar a los empleados, cómo los vamos a proteger de algún probable contagio por efectos del COVID, o cuál debe ser la responsabilidad que hay ahora en esta materia, el pensar o retomar escenas como el home office, ¿verdad? O manejar híbridos dentro de estas nuevas políticas de trabajo, se van dando desde esta perspectiva. Y ahí el gobierno corporativo también tiene que tener sus procesos de adaptabilidad para que siga funcionando como uno lo espera dentro de la empresa. Claro, digo, son temas que parecieran no ser tan de primer orden hoy, y efectivamente la conversión que han tenido las empresas podrían estar sustentadas en este tipo de procesos, y a veces las empresas van a la deriva. Exacto. Conclusiones, José Antonio. Pues tema. básicamente creo que es una necesidad de las empresas el que estén bien desde su esencia, ¿verdad? Desde la cabeza, que vaya permeando toda esta facilidad, todo el establecimiento de nuevos compromisos, de los compromisos que se tienen, como decía yo, tanto de manera interna como empresa, como de externa, hacia los usuarios de la empresa, ¿verdad? Clientes, proveedores, gobierno, sistema financiero, etcétera, etcétera. Y sobre todo que puedan, yo creo que la esencia también es poder hablar con mucho orgullo cualquier persona que forme parte de ese grupo, que esté muy orgullosa de trabajar en esa empresa. Creo que también hablaría muy bien de que se están haciendo las cosas correctamente. Y precisamente hacer que cada uno de los trabajadores tenga impresa la imagen de la empresa, la camiseta, como se dice coloquialmente, hacerlo sentir parte del destino y de los objetivos de la misma es parte fundamental, y en esto ayuda todo esto que hoy platicamos con el maestro José Antonio Suárez. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos, y además pues, te conozco de hace tiempo en la cátedra, y además en la aplicación de todo este tipo de temas que me parecen fundamentales, sobre todo para un nuevo esquema de empresas que vamos a vivir en el futuro. Es fundamental reconocer estas características de la empresa. Gracias por acompañarnos. Como siempre, Sandra, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una emisión más de este programa. Hasta la próxima.